Cuando el abogado abrió el testamento de mi tío, mi mamá se reclinó en su silla como si ya fuera la dueña del lugar. Relájate, Emma, se rió. Somos familia. Por supuesto que compartiremos los millones entre todos. Mi papá estaba sentado a su lado, asintiendo como si el dinero ya estuviera en su bolsillo. La última vez que se habían mostrado así de seguros de sí mismos, yo tenía 16 años y ellos salían de nuestro pequeño apartamento de alquiler, dejando una nevera vacía, un teléfono cortado y una nota que básicamente decía, ya te las arreglarás. Y me las arreglé, solo que no de la manera que ellos esperaban. Mi nombre es Emma, y cuando mis padres me dejaron hambrienta y sola a los 16 años, la única persona que apareció fue mi tío. Él me acogió, me exigió más que nadie y me ayudó a construir una vida en la que las luces permanecían encendidas porque yo misma las pagaba. Años después, esa vida es la razón por la que estaba sentada en una sala de conferencias en el centro de Chicago, mirando fijamente a las dos personas que me habían desechado, ahora fingiendo que me habían criado con amor. Mi mamá le sonrió al abogado, con esa sonrisa brillante y falsa que solía reservar para las señoras de la iglesia y los boletos de lotería. Ja, somos familia, ¿verdad?, dijo. No compliquemos esto. Pero ya era complicado. El abogado se aclaró la garganta, pasó a la última página y comenzó a leer una parte del testamento que mis padres ni siquiera sabían que existía. Sus sonrisas se congelaron antes de que terminara la primera frase. Pensaron que habían encontrado dinero fácil. No tenían ni idea de que mi tío había dejado una última trampa en forma de cláusula secreta. Quédense conmigo porque lo que escribió allí no solo arruinó su día de pago, hizo estallar sus vidas por completo. Antes de que mis padres se fueran, nuestra vida en ese pequeño pueblo junto al lago Michigan parecía normal desde fuera. Teníamos barbacoas baratas en la entrada, vecinos que saludaban desde sus porches y tardes de verano con el sonido de los niños pasando en bicicleta por nuestra ventana. Dentro de nuestra casa, la historia era diferente. Mi papá, Ion, se suponía que era mecánico en el taller local, pero la mayoría de los fines de semana desaparecía en el casino y volvía oliendo a cerveza y desesperación. Mi mamá, Sara, solía trabajar en la tienda de comestibles, pero poco a poco dejó de ir. Pasaba sus días hundida en el sofá, navegando en su teléfono o viendo programas de telerrealidad, apenas dándose cuenta de cuándo llegaba o me iba. Al principio, todavía teníamos nuestras pequeñas tradiciones. Panqueques los domingos por la mañana, películas en el sofá con los bocadillos que podíamos permitirnos. Luego, las discusiones sobre el dinero se hicieron más fuertes. Las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina. La nevera pasó de estar llena a medio llena y a casi vacía. Mamá señalaba la despensa con la mano y decía, «Hay ramen. Estarás bien». Así que conseguí un trabajo en la heladería después de la escuela, sirviendo conos a niños que nunca tuvieron que preocuparse por si habría cena esa noche. Le entregaba mi sueldo a mi mamá, con la esperanza de que ayudara. Desaparecía en facturas, gasolina y los viajes de mi papá al casino. Un martes por la mañana en invierno, me desperté con un silencio que se sentía extraño, incluso para nuestra casa. No había televisión, ni tintineo de platos, ni discusiones falsas sobre a quién le tocaba comprar la comida. La cama de su habitación estaba hecha, lo que nunca sucedía. Las puertas del armario estaban entreabiertas y la mayor parte de su ropa había desaparecido. En la cocina, la luz de la nevera iluminaba un cartón de leche agria y algunas verduras marchitas. Sobre la mesa, había una sola hoja de papel doblada con mi nombre. Emma, no podemos seguir con esto. Tu tío cuidará de ti. Lo sentimos. Cuídate. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. No había dinero, ni plan. Sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Al tercer día, el propietario golpeaba la puerta, exigiendo un alquiler que yo nunca podría pagar. Cuando le dije que mis padres se habían ido, me miró como si estuviera mintiendo. Tienes 16 años, dijo. No puedes quedarte aquí sola. O pagas o llamo a alguien. Al final, fui yo quien llamó. Fui a la oficina del consejero escolar, con las manos temblando, y le conté todo. En cuestión de horas, una mujer de servicios sociales apareció en el apartamento con un portapapeles y ojos tranquilos. Escuchó, tomó fotos de la nevera vacía, la nota, las facturas impagadas. Luego dijo, hemos contactado a un familiar.
Ha accedido a acogerte. Esa fue la primera vez que oí su nombre pronunciado como si fuera importante para mí, Henry. El hermano mayor de mi papá, al que siempre llamaban distante, obsesionado con el dinero y los ordenadores, el que decían que había olvidado cómo es la vida real. Cuando llegó, no me abrazó ni me preguntó cómo me sentía. Solo echó un vistazo al apartamento, a la pintura descascarada y al sofá hundido, y luego me miró. Empaca lo que necesites, dijo. Cualquier cosa que realmente uses. ¿Nos vamos hoy? Agarré una bolsa de lona, metí algo de ropa, mis cuadernos de la escuela y la única foto que tenía de nosotros de antes de que todo se desmoronara. Al salir de ese apartamento y entrar en su elegante coche negro, no tenía idea de si me estaban rescatando o simplemente reubicando. Todo lo que sabía era que mis padres se habían ido y un hombre que apenas me conocía había decidido que ahora yo era su responsabilidad. Chicago no parecía real la primera vez que la vi, las luces de la autopista, las interminables torres de cristal en la distancia, la forma en que todo se movía más rápido que mis pensamientos. Henry condujo en silencio, con las manos firmes en el volante, el coche zumbando tan silenciosamente que podía oír los latidos de mi propio corazón. Cuando finalmente salimos de la carretera principal hacia un suburbio tranquilo, pensé que se había equivocado de camino. Las casas aquí tenían céspedes cuidados, pintura fresca y entradas sin grietas. Su casa parecía sacada de una revista de tecnología, líneas limpias, grandes ventanales, una puerta de entrada que probablemente costaba más que nuestro viejo coche. Dentro, todo olía a café y a algo caro que no pude identificar. Zapatos fuera en la puerta, dijo, mientras se quitaba los suyos. Mantenemos las cosas limpias aquí. De acuerdo, musité, aferrando mi bolsa como si fuera un escudo. Me mostró una habitación de invitados que de repente era mi habitación, con una cama de verdad, un escritorio y un armario que no estaba ya lleno de la vida de otra persona. Empezarás la escuela aquí, dijo. Pero primero, vamos a establecer una estructura. Esa era la palabra favorita de Henry, estructura. Durante los días siguientes, diseñó mi nueva vida como si fuera el plan de un proyecto. Despertarse a las 6:30. Desayuno a las 7. Escuela. Deberes. 1 hora cada noche para aprender algo útil, generalmente a través de algún curso en línea sobre programación, gestión del tiempo o conceptos básicos de ciberseguridad. Cena a las 7 en punto. Sin teléfonos en la mesa. Nada de quedarse despierta toda la noche navegando por internet. Si rompía una regla, no gritaba. Simplemente ajustaba mis privilegios como si estuviera modificando la configuración de un ordenador. ¿Tarde para la cena? Sin Netflix durante la semana. ¿Usé su portátil de trabajo sin preguntar? Acceso a la red inalámbrica solo en la cocina, a la vista de todos. Eso no es justo, le espeté una vez cuando me cortó las redes sociales durante 3 días. La vida no es justa, dijo con calma, sin levantar la vista de su correo electrónico. Pero las acciones siguen teniendo consecuencias. Te estoy enseñando a controlar la parte que puedes. Intenté rebelarme. Olvidé la hora de la cena. Fingí no oír mi despertador. Le grité por tratarme como a un empleado que tenía que gestionar. Nunca levantó la voz. Simplemente siguió reorganizando las consecuencias hasta que fue más fácil seguir las reglas que luchar contra ellas. Poco a poco, la casa dejó de parecer un hotel y empezó a sentirse como algo más aterrador, estable. Los sábados, a veces me llevaba a su oficina en el centro. Mientras él se sentaba en salas de conferencias con paredes de cristal hablando de contratos y auditorías de seguridad, yo me sentaba en una silla en un rincón con mis deberes, fingiendo no escuchar. Pero observaba su forma de trabajar, cómo se mantenía en silencio cuando otras personas discutían, cómo hacía 1 o 2 preguntas que cambiaban el rumbo de toda la reunión. Un día, de camino a casa, le pregunté, ¿cómo supiste que ese tipo mentía sobre esas cifras? Henry me miró por el espejo retrovisor. Miró a la mesa cuando mencioné las penalizaciones, dijo. La gente que dice la verdad se molesta cuando dudas de ellos. Los mentirosos se ponen nerviosos. Fue lo más parecido a una lección de vida que me había dado. Una noche, unas semanas después de mudarme, estaba sentada en mi cama mirando fotos antiguas en mi teléfono agrietado. No había muchas, pero las pocas que teníamos estaban cargadas de fantasmas,
mis padres sonriendo mientras comían panqueques, mi papá con el brazo alrededor de mí en una obra de teatro de la escuela, cosas que ahora parecían falsas. Me ardían los ojos y sentía el pecho oprimido. Y antes de que pudiera detenerlo, llegaron las lágrimas. No oí a Henry en la puerta hasta que habló. Emma. Salté y me sequé la cara con el dorso de la mano. Estoy bien, dije automáticamente. No discutió. Simplemente entró, dejó una caja de pañuelos en la mesita de noche y se sentó en la silla del escritorio frente a mí. No preguntó qué pasaba ni me dijo que todo estaría bien. No intentó arreglarlo. Simplemente se quedó. 10 minutos. 20. El tiempo suficiente para que pasara lo peor de la tormenta dentro de mi pecho. Cuando finalmente levanté la vista, él se puso de pie. Mañana tienes escuela, dijo. Intenta dormir. Pronto hablaremos de meterte en un programa mejor. Puedes hacer más que solo sobrevivir. Después de que se fue, me quedé tumbada mirando el techo. Mis padres me habían dejado con una nota y una nevera vacía. Henry me había dado reglas, rutinas y una silla silenciosa en el rincón de mi tristeza. Todavía no confiaba plenamente en él, pero por primera vez, mi vida tenía una forma. No tenía idea de que esa estructura era su manera de convertirme en alguien que pudiera valerse por sí misma, con o sin él. Henry no creía en hacer lo mínimo para nada, incluida mi educación. Unas semanas después de haberme instalado en su casa, deslizó un grueso paquete sobre la mesa mientras yo comía pasta. Exámenes de nivel, dijo. No te quedarás en la escuela pública local. Eres capaz de más. Quería poner los ojos en blanco, pero cuando hojeé los papeles, sentí una pequeña e inesperada chispa en mi interior. Las preguntas eran difíciles pero no imposibles, como si alguien por fin esperara que usara mi cerebro en lugar de simplemente sobrevivir otro día. Un mes después, estaba entrando por las puertas de cristal de la Academia Lakeside, una escuela privada en Chicago donde el aparcamiento estaba lleno de todoterrenos y los chicos hablaban de sus prácticas de verano como si fuera normal. Mis vaqueros de segunda mano y mi mochila gastada destacaban de inmediato. En mi antigua escuela, el simple hecho de asistir ya contaba como esfuerzo. Aquí, los profesores entregaban rúbricas de proyectos que parecían informes corporativos, y los estudiantes discutían con ellos usando palabras como basado en datos y ventaja competitiva. Mi horario era brutal: matemáticas avanzadas, informática, literatura inglesa, proyectos en grupo que duraban semanas. Me tragué mi orgullo y le mostré a Henry mi primera tanda de notas, que eran sólidamente promedio. No soy como estos chicos, murmuré. Han tenido tutores desde los 5 años. Él examinó el boletín de notas y luego lo dejó sobre la mesa. Bien, dijo. Ahora conoces la brecha. Los datos solo son útiles si actúas en consecuencia. En lugar de compasión, me dio estructura de nuevo. Elaboramos un horario de estudio, hora por hora. Si quería tiempo extra con las pantallas o que me llevara a algún sitio, tenía que mostrarle mi progreso. Cuando casi suspendo mi primer proyecto de programación, no me dijo que era inteligente y especial. Me sentó en la mesa de la cocina con su portátil y dijo: muéstrame tus errores. Repasamos línea por línea hasta que entendí lo que había hecho mal. El fracaso no es un veredicto, dijo, cerrando el portátil. Es retroalimentación. Úsala. Poco a poco, las cosas cambiaron. Formé un pequeño grupo de estudio después de clase con algunos estudiantes que no ponían los ojos en blanco cuando tomaba notas como si mi vida dependiera de ello. Dejé de encogerme cuando los profesores me llamaban. Para mi último año, estaba cerca de la cima de mi clase de informática, lo que todavía parecía irreal para la chica que solía hacer los deberes con la televisión a todo volumen de fondo. Luego llegaron las solicitudes para la universidad. Marqué en círculo las universidades seguras de la lista, lugares cerca de Chicago donde podría permanecer cerca de la única estabilidad que había conocido. Henry marcó nombres que yo creía que estaban fuera de mi alcance: Stanford, MIT. Estás loco, le dije. Esas universidades son para genios o para gente cuyos padres doñan edificios. Y para chicos que se abrieron paso desde la nada, respondió. ¿A qué categoría eliges pertenecer es cosa tuya? Discutimos. Dije que no quería irme. Él dijo que la comodidad era una razón terrible para quedarse pequeño.
Una noche, después de una pelea especialmente mala, se sentó en el borde de la mesa del comedor y me dijo algo que nunca antes había dicho claramente. Mi padre, tu abuelo, tenía un hermano que era brillante en todo lo mecánico. Podría haber sido ingeniero, inventor, dijo Henry. Pero eligió el dinero rápido, el juego, los atajos. Vi cómo desperdiciaba cada oportunidad que tuvo, dijo Henry en voz baja. No voy a ver cómo eso sucede 2 veces. Presenté las solicitudes. Meses después, apareció un correo electrónico en mi teléfono mientras estudiaba en la biblioteca. Lo abrí y me quedé mirando. Aceptada. Stanford. Lleno de palmeras y oportunidades y un futuro que no implicaba mirar por encima del hombro por facturas vencidas. Henry leyó la carta en silencio y una semana después me entregó un portátil nuevo. Una herramienta, no un juguete, dijo. Úsalo para construir algo. La universidad fue otro shock, pero esta vez estaba preparada. Llevé la voz de Henry a cada proyecto en grupo, cada maratón de programación nocturno, cada evento de contactos donde me sentía fuera de lugar. Hice prácticas en empresas emergentes en Silicon Valley y aprendí a hablar el idioma de los inversores y fundadores. Cuando me gradué, llegaron ofertas de empresas tecnológicas de ambas costas. Las rechacé. En su lugar, volé de regreso a Chicago, entré en la oficina de Henry y le dije que quería trabajar para él. Entonces, en el trabajo no eres mi sobrina, dijo. Eres parte del equipo. Empezarás desde abajo y te ganarás cada paso. Y lo hice. Programé, me quedé hasta tarde, cometí errores, los corregí, lideré equipos pequeños, luego más grandes. Para cuando tenía 28 años, estaba dirigiendo proyectos importantes, ayudando a cambiar nuestra empresa hacia la seguridad en la nube y la inteligencia artificial, el tipo de movimientos que hacían que los inversores prestaran atención. Era una especie de círculo completo extraño. La chica que nadie quería se había convertido en una mujer a la que la gente escuchaba. Pensé que eso significaba que el pasado era finalmente solo una historia que había superado. No tenía idea de lo rápido que la vida estaba a punto de recordarme que nada permanece estable para siempre. La noche en que todo cambió comenzó de una manera dolorosamente normal. Llegué a casa tarde de la oficina, todavía acelerada por una gran presentación a un cliente, y encontré a Henry en la mesa del comedor con 2 platos ya servidos, filete y verduras asadas enfriándose en porcelana blanca. Nunca esperaba para comer. Si llegabas tarde, era tu problema. Esa noche, lo hizo. Llegas 5 minutos tarde, dijo, pero no había verdadera dureza en su voz. Comimos en silencio durante unos minutos, como solíamos hacer, ambos repasando nuestros días en nuestras cabezas. Luego dejó el tenedor, juntó las manos y me miró de una manera que me oprimió el pecho. Emma, dijo. Recibí los resultados de unas pruebas. Me reí débilmente una vez. ¿Tú vas al médico? Él no sonrió. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. No pueden curarlo. Solo pueden ralentizarlo. Las palabras parecían pertenecer a la vida de otra persona, no a la mía. Lo miré fijamente, esperando que dijera que era una broma macabra. Henry no bromeaba. De acuerdo, dije finalmente, porque a mi cerebro no se le ocurrió nada mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Su respuesta fue lo más típico de Henry que podría haber dicho. Lo trataremos como un proyecto, respondió. Tiempo limitado, prioridades claras. En cuestión de días, tenía una carpeta con códigos de colores en la encimera de la cocina llena de horarios de citas, opciones de tratamiento y artículos de investigación. Me sentaba a su lado en las salas de espera de los hospitales mientras él leía documentos como si fueran contratos, haciendo preguntas directas a los médicos sobre riesgos y recompensas. Los días de quimioterapia se convirtieron en parte de nuestro nuevo horario. Lo llevaba a uno de los mejores centros oncológicos de Chicago, llevaba un cuaderno con los síntomas y efectos secundarios, y discutía con los representantes del seguro por teléfono cuando intentaban denegar la cobertura de algo que sus médicos decían que necesitaba. En casa, cambié su dieta, aprendí a cocinar alimentos que realmente pudiera tolerar y llevaba un registro de sus medicamentos como si fueran servidores de producción que no podía dejar fallar. En el trabajo, el cambio fue aún mayor. Henry comenzó a delegarme responsabilidades que siempre se había guardado para sí mismo. Primero,
Fueron algunas reuniones con clientes a las que estaba demasiado cansado para asistir. Luego fueron proyectos enteros, luego aprobaciones de presupuesto, luego llamadas de estrategia con inversores. «Ya estás haciendo el trabajo», me dijo una tarde mientras estábamos sentados en su oficina, con el horizonte de la ciudad brillando detrás de él. «Podríamos hacerlo oficial». Me recordó algo que había sucedido años antes, cuando acababa de cumplir 18. Me había llevado al juzgado un lunes gris sin ninguna explicación, me había entregado un bolígrafo y había firmado una pila de papeles que legalmente lo convertían en mi padre adoptivo. «No eres una boca extra que alimentar», me había dicho entonces. «Eres mi responsabilidad». Esto simplemente hace que los papeles coincidan con la realidad. Ahora, enfrentando el tipo de plazo que nadie quiere, estaba haciendo lo mismo con el negocio y todo lo demás, haciendo que los papeles coincidieran con la realidad. «La empresa estará bien en tus manos», dijo. «Entiendes cómo funciona y por qué funciona. Eso es más de lo que puedo decir de la mitad de la gente en este edificio». Su cuerpo se debilitaba, pero su mente se mantuvo lúcida por más tiempo de lo que esperaba. Algunas noches se sentaba en su sillón reclinable con una manta sobre las piernas, el portátil abierto, escuchando mientras yo le explicaba los números trimestrales y los planes de personal. Otras noches cerraba el portátil y me preguntaba cosas para las que nunca antes había tenido tiempo. «¿Eres feliz aquí?», preguntó una vez. «No con la empresa, con tu vida». Pensé en la chica en el apartamento vacío con la leche podrida y la nota en la mesa. «Sí», dije. «Lo soy. Gracias a ti». Una pequeña y cansada sonrisa apareció en su boca. «¿Bien?» Entonces no lo arruiné por completo. 10 meses después de esa primera conversación en la mesa del comedor, Henry murió en casa, tal como quería. Sin máquinas, sin habitación de hospital, solo el tranquilo zumbido de la casa y mi mano sosteniendo la suya. El funeral fue pequeño y eficiente, como el propio Henry. Unos pocos parientes que apenas conocía. Muchos compañeros de trabajo y clientes con zapatos lustrados y ojos enrojecidos. La gente contó historias sobre su dureza, su disciplina, la forma en que podía mirar un contrato y ver la única línea que nadie más notaba. Cuando me tocó hablar, no hablé de negocios. Hablé de un hombre que había entrado en una vida fallida y se había negado a dejarla fracasar, de panqueques reemplazados por estructura, caos reemplazado por planes, supervivencia reemplazada por propósito. Después de que todos se fueron, me quedé sola junto a la tumba durante mucho tiempo, mi aliento empañando el aire frío. La persona que mis padres llamaban fría y distante había sido la única que apareció. Unas semanas después, cuando el borde más crudo del dolor se había atenuado hasta convertirse en algo pesado y constante, sonó el teléfono en mi oficina. Era el abogado de Henry, el señor Thompson, pidiéndome que fuera para la lectura del testamento. Supuse que sería simple. Henry nunca había sido sentimental con el dinero. Lo veía como una herramienta, como el portátil que me compró cuando entré en Stanford. Imaginé que habría algún lenguaje legal sobre la casa, la empresa, quizás una donación benéfica o dos. No esperaba entrar en esa sala de conferencias, sentarme en la larga mesa pulida y ver a mi madre y a mi padre ya allí, vestidos como si estuvieran a punto de cerrar un trato. Por segunda vez en mi vida, mi pasado había llegado sin previo aviso. Esta vez, estaba mirando la fortuna que Henry había dejado atrás y actuando como si ya les perteneciera. Por un segundo, pensé que había entrado en la oficina equivocada. Mi madre estaba sentada en la larga mesa de conferencias con un vestido azul marino que definitivamente no había comprado en nuestro antiguo centro comercial de descuento. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, maquillada como si fuera a salir en televisión. Mi padre llevaba un traje gris que no le quedaba del todo bien, pero se ajustaba los puños como si estuviera acostumbrado. Ambos se giraron cuando entré. «Emma», dijo mi mamá, en voz alta y brillante, como si nos reuniéramos para almorzar todas las semanas. «Te ves exitosa». Mi papá soltó una pequeña risa incómoda. «Estamos muy orgullosos de ti, pequeña». «Orgullosos». La palabra me supo agria. El señor Thompson, el abogado, me hizo un gesto para que me sentara. Tomé una silla en el lado opuesto de la mesa. La gruesa carpeta frente a él tenía el nombre de Henry en la pestaña. Mi madre se reclinó, mirando alrededor de la pulida habitación, luego a mí. «Debes estar tan abrumada», dijo,
su voz goteando falsa simpatía. Es mucho. La casa, la empresa, todos los... ¿Cómo lo llamaste? Miró a mi padre. Activos, proporcionó él, asintiendo. Sí, los activos. Me sonrió como si fuéramos cómplices. No te preocupes, somos familia. Lo resolveremos juntos. Compartiremos los millones entre todos. Ahí estaba. Sin preámbulos, sin disculpas, ni siquiera un hola de verdad. Directamente al dinero. El señor Thompson se ajustó las gafas, su rostro neutral. Si todos están listos, comenzaré. Leyó primero las partes aburridas, el nombre completo de Henry, las fechas, el lenguaje legal sobre la capacidad y la intención. Mis padres apenas escuchaban. Esperaban las cifras. Cuando finalmente llegó a ellas, el ambiente en la habitación cambió. La residencia principal, la casa del lago, varias cuentas de inversión, y luego la más importante, el 80% de las acciones de la empresa de ciberseguridad que Henry había construido desde cero, cuya valoración resumida ascendía a decenas de millones. Los ojos de mis padres se abrieron como platos, luego se volvieron codiciosos. Y todo eso, dijo el señor Thompson, se le deja a Emma Harper en su totalidad. El silencio que siguió fue casi cómico. Mi madre parpadeó, poniéndose al día. Mi padre frunció el ceño como si hubiera oído mal. Lo siento, dijo mi padre finalmente. ¿Todo? Eso no puede estar bien. Somos su familia. Mi madre se recuperó más rápido, inclinándose hacia adelante, juntando las manos. No queremos ser difíciles, dijo. Pero obviamente, vamos a estar involucrados. Deberíamos gestionar esto juntos. Ella todavía es joven. Manejar millones requiere orientación. Esa palabra hizo que algo en mí se rompiera. Orientación, repetí. Es así como llaman a irse cuando tenía 16 años y dejarme con un cartón de leche podrida y una nota. La sonrisa de mi madre vaciló, pero la mantuvo en su sitio. Estábamos pasando por dificultades, dijo rápidamente. Sabíamos que tu tío ayudaría. Hicimos lo que era mejor para ti. El señor Thompson se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención de nuevo hacia él. Hay algunas disposiciones adicionales que el señor Harper insistió en que abordara si esta situación ocurría. Eso captó su atención. ¿Qué situación?, exigió mi padre. El abogado abrió una segunda carpeta, más delgada pero de alguna manera más pesada. Primero, dijo, mirándolos directamente, hace 9 años, cuando Emma cumplió 18, el señor Harper la adoptó formalmente. Legalmente, ella es su hija, su única heredera. Dejó que eso se asentara por un momento. Ustedes son, a los ojos de la ley, sus padres biológicos, pero no tienen ningún derecho automático a su patrimonio. No son sus dependientes, ni se les nombra en ninguna parte como beneficiarios. La cara de mi padre se enrojeció. Nos robó a nuestra hija, espetó. Nunca estuvimos de acuerdo con eso. El señor Thompson sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa hacia ellos. Ustedes firmaron los formularios de consentimiento, dijo con calma. Tengo sus firmas archivadas. Recibieron una copia en su momento. Los ojos de mi madre recorrieron el papel y luego lo empujó de vuelta. No entendimos lo que estábamos firmando, dijo. Pensamos que era una tutela temporal. No lo era, respondió el abogado. E incluso si lo fuera, sus acciones posteriores hicieron que la decisión del tribunal fuera bastante simple. Abrió otro archivo, este lleno de correos electrónicos impresos. El señor Harper también pidió que, si fuera necesario, revelara las comunicaciones que recibió de ustedes a lo largo de los años, solicitudes de dinero, amenazas de aparecer en su oficina, exigencias de que compartiera lo que les debía, o de lo contrario, y cito, le contarían a todo el mundo qué clase de persona era en realidad. Mientras leía la línea, mi madre se puso de pie de un salto. Eso era privado, espetó. No puede simplemente. Puedo, la interrumpió con calma, porque el señor Harper anticipó que podrían volver exactamente de esta manera. Lo que nos lleva a la cláusula final de su testamento. Mis padres se quedaron helados como animales que sienten una trampa pero es demasiado tarde para escapar.
El señor Thompson juntó las manos. En el caso de que cualquier parte con legitimación legal intente impugnar este testamento o desafiar de otro modo la distribución de activos en los tribunales, la totalidad del patrimonio, cada casa, cada cuenta, cada acción, será liquidada y transferida al Fondo de Oncología Infantil Harper, una fundación benéfica establecida para pacientes de cáncer pediátrico. En lenguaje llano, si alguien intenta demandar por una parte de esto, nadie se queda con nada, ni siquiera Emma. El dinero va a niños enfermos en su lugar. Por un segundo, nadie respiró. Luego mi padre soltó una risa corta y áspera. No puede hacer eso, dijo. Es una locura. Puede, respondió el señor Thompson. Y lo hizo. La cláusula ha sido revisada. Es legalmente sólida. Mi madre se volvió hacia mí, su sonrisa falsa desaparecida, los ojos afilados. No dejarías que eso sucediera, dijo, su voz baja y urgente. No arriesgarías perderlo todo solo para evitar que lo tengan tus propios padres. La miré. De verdad. La miré. Ustedes me perdieron hace mucho tiempo, dije en voz baja. Henry se aseguró de que tampoco pudieran llevarse lo que él construyó. Ella golpeó la mesa con la mano. Te criamos, siseó. Te cambiamos los pañales. Nos sacrificamos por ti. Merecemos algo. Unos pocos millones, al menos. El sentimiento de derecho en su voz casi me hizo reír. Me dejaron con 37 centavos en mi cuenta bancaria, respondí, y un propietario listo para echarme. No solo se fueron. Se aseguraron de que no quedara nada. El señor Thompson cerró la carpeta con un suave golpe. No hay nada para ustedes aquí, les dijo. No son beneficiarios. No tienen ningún derecho. Y si intentan crear uno, se arriesgan a privar a Emma y a todos los demás destinatarios previstos de este patrimonio. Esa fue la intención expresa del señor Harper. Mi padre empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que chirrió. Ya veremos, espetó. Conseguiremos nuestro propio abogado. Esto no ha terminado. Mi madre también se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Te arrepentirás de ponerte de su lado en lugar del de tu propia sangre, escupió. No puedes dejarnos fuera para siempre. Somos familia. Solo recuerdan esa palabra cuando hay dinero de por medio, dije. Qué curiosa coincidencia. El señor Thompson presionó un discreto botón bajo el borde de la mesa. Momentos después, un guardia de seguridad del edificio apareció en la puerta, alto e impasible. ¿Está todo bien, señor?, preguntó. Sí, dijo el señor Thompson. Pero nuestra reunión ha concluido. Por favor, acompañe a nuestros invitados a la salida. Ver a mis padres ser escoltados fuera de esa oficina de cristal, farfullando amenazas y frases a medio terminar mientras la recepcionista y un par de asociados junior observaban, fue la primera vez que entendí realmente lo que Henry había hecho por mí. No solo me había dejado dinero. Había construido un cortafuegos alrededor de mi vida y había codificado una opción nuclear en su testamento para que su codicia nunca pudiera traspasarlo. Por supuesto, no se rindieron. Una semana después, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, lleno de falsa amabilidad y veladas exigencias de una renegociación amistosa. Claramente ya les habían dicho que el testamento era inexpugnable. Estaban buscando sembrar el miedo. No lo consiguieron. El señor Thompson respondió en mi nombre, adjuntando la cláusula de nuevo, esta vez con una breve nota. Cualquier intento de impugnar el testamento resultará en que Emma se una al bufete para solicitar la ejecución inmediata de la transferencia benéfica. Después de eso, su abogado se quedó en silencio. Mis padres no. Llamaron desde números bloqueados. Enviaron mensajes de voz llorosos sobre estar enfermos, sobre facturas, sobre solo necesitar un poco de ayuda. Finalmente, mi madre me envió un mensaje de texto directamente, rogándome que me reuniera con ellos para cenar para hablar como una familia. En un momento de curiosidad o debilidad, acepté. Nos reunimos en un restaurante italiano de gama media cerca del centro, del tipo con iluminación tenue y música suave destinada a hacer que todos se sientan generosos. Ya estaban en la mesa cuando entré, con los menús intactos. Mi madre me tomó la mano como si fuéramos cercanas. Te ves cansada, dijo.
Toda esa responsabilidad es demasiado para una persona. No deberías tener que cargar con ella sola. Mi padre se aclaró la garganta. Solo necesitamos un poco de ayuda, Emma, dijo. Estamos atrasados en algunas cosas. Facturas médicas, la casa. Si pudieras darnos 200,000, quizás solo para ponernos al día. Exigieron millones en esa oficina, dije, deslizándome en mi asiento. 200.000 suena a un descuento. Mi madre hizo una mueca. Estábamos emocionados, dijo. El duelo hace cosas extrañas. Él era tu tío, pero también era nuestra familia. No vinieron al funeral, le recordé. No respondió. En su lugar, se lanzó a una historia sobre la salud de mi padre, sobre cartas de agencias de cobro, sobre cómo podrían perder su casa. No estamos pidiendo todo, dijo finalmente, su voz temblando lo suficiente como para sonar ensayada. Solo una parte. Somos tus padres. Dejé el tenedor y la miré a los ojos. Los padres no abandonan a su hija y luego vuelven con una calculadora cuando hay dinero sobre la mesa, dije. No aparecieron cuando tenía hambre o miedo o estaba a un paso de quedarme sin hogar. Solo aparecieron cuando oyeron la palabra, millones. Mi padre se enfadó. Así que eso es todo, dijo. ¿Vas a dejar que nos ahoguemos mientras te sientas sobre una fortuna? No, dije. Voy a dejar que vivan con las consecuencias de sus decisiones, de la misma manera que me obligaron a vivir con las mías. Henry me dio una vida y construyó una protección para que no pudieran destrozarla por codicia. Voy a honrar eso. El rostro de mi madre se endureció, toda pretensión desaparecida. Algún día necesitarás algo, dijo en voz baja. Y no quedará nadie para ayudarte. Pensé en la mano de Henry en la mía mientras moría, en la forma en que había aparecido cuando nadie más lo hizo. Alguien ya me enseñó a valerme por mí misma, dije. Esa es la diferencia entre ustedes y él. Él me dejó herramientas. Ustedes me dejaron una nota. Me levanté, dejé suficiente dinero en la mesa para cubrir mi comida y salí antes de que pudieran decir algo más. Detrás de mí, sus voces se elevaron y luego se desvanecieron en el ruido del restaurante. No miré hacia atrás. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. Para ser personas que ya habían perdido su oportunidad de obtener millones, todavía estaban peligrosamente seguras de que podían volver a entrar en mi vida a la fuerza. La primera señal de que mis padres no habían terminado llegó una semana después de esa desastrosa cena. Estaba en mi oficina en casa revisando informes de seguridad cuando mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación de la cámara, movimiento detectado. Puerta principal. La toqué sin pensar y me quedé helada. Allí estaban. Mi madre con una chaqueta barata sobre el mismo vestido azul marino, mi padre con el mismo traje arrugado, ambos parados en mi puerta como si fueran los dueños de la entrada. Los observé en mi pantalla mientras introducían el código de la puerta que ya había cambiado, fruncían el ceño cuando no funcionaba, y luego simplemente esperaron hasta que otro coche entró y se colaron detrás de él. «¿Debes estar bromeando?», murmuré. Cambié a las otras cámaras. Subieron por el camino, la sonrisa de mi madre ya en su rostro, mi padre mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando una propiedad que planeaba vender. Para cuando tocaron el timbre, ya estaba grabando. Abrí la puerta lo suficiente para aparecer en el encuadre, con el teléfono en la mano. Están violando la orden de alejamiento, dije con calma. No deberían estar a menos de 150 metros de mí o de esta casa. Mi madre se rió como si hubiera contado un chiste. Oh, vamos, Emma, dijo. Solo estamos aquí para hablar. No hay necesidad de ser dramática. Somos familia. Detrás de ella, mi padre intentó mirar más allá de mí hacia el vestíbulo, sus ojos recorriendo la escalera, las obras de arte, la evidencia de que mi vida había ido muy bien sin ellos. Bonito lugar, dijo. ¿De verdad vas a quedarte con todo esto y dejar que nosotros lo perdamos todo? Ustedes me perdieron a los 16, dije. Todo lo demás es solo la continuación. La sonrisa de mi madre desapareció. No nos vamos, espetó. No hasta que escuches. No hasta que ayudes. Entonces esto se va a poner peor para ustedes, dije.
Levanté mi teléfono para que la pantalla con la imagen de la cámara fuera visible. ¿Ven esa lucecita roja? Eso significa que esto está siendo grabado. Cada palabra, cada paso más allá de los límites de la propiedad. Retrocedí y cerré la puerta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Abrí la aplicación de seguridad, guardé el clip y llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, mis padres todavía estaban en el jardín delantero, discutiendo con los leones de piedra junto a los escalones. Observé desde la ventana cómo los oficiales se acercaban, hablaban con ellos y luego venían a mi puerta. Les mostré la orden de alejamiento, el vídeo de mis padres colándose por la puerta, las marcas de tiempo. Todo fue muy simple después de eso. Allanamiento de morada, violación de una orden judicial, negativa a irse cuando se les pidió. Probaron todos los ángulos. Mi madre lloró. Mi padre discutió. Dijeron que estaba exagerando, que era un asunto familiar, que seguramente los oficiales tenían cosas mejores que hacer. Los oficiales se mantuvieron profesionales e impasibles. Las esposas hicieron clic. Mis padres fueron conducidos por la entrada, esta vez con consecuencias reales. Los vecinos observaban desde sus porches y ventanas. Sacaron los teléfonos. Se grabaron clips. Para el final de la semana, la historia llegó a un sitio de noticias local. No fue un escándalo de primera plana, pero fue lo suficientemente ruidoso. Padres que abandonaron a su hija a los 16 años arrestados tras violar orden de alejamiento cerca de su casa. Alegaciones de que intentaron acceder a la herencia del difunto tío empresario tecnológico. El artículo enlazaba a documentos judiciales, mencionaba mi empresa, mencionaba el fondo de becas que Henry había establecido en su testamento para niños con cáncer una vez que se cumplieran ciertos objetivos financieros. No mencionaba los nombres de mis padres amablemente. Sus vidas se desmoronaron rápidamente. Mi padre perdió su trabajo en el taller cuando el dueño decidió que no necesitaba la atención ni el drama. El ya frágil control de mi madre sobre la simpatía pública se rompió. Cualquier ayuda que había estado recibiendo de programas y amigos se agotó cuando la gente se dio cuenta de que una vez había abandonado a una hija adolescente y luego había vuelto solo cuando la palabra millones estaba sobre la mesa. En la siguiente audiencia, el juez dejó claro que cualquier contacto fuera de los canales legales significaría tiempo en la cárcel, no solo multas y libertad condicional. Me senté en la sala del tribunal y vi a mis padres encogerse un poco más cada vez que el juez pronunciaba el nombre de Henry con respeto y el de ellos con un disgusto apenas disimulado. Cuando terminó, pasé junto a ellos sin decir una palabra. No quedaba nada que decir. De vuelta en la empresa, me sumergí en el trabajo, no para escapar, sino para construir. Amplié nuestros servicios de seguridad, contraté a personas que Henry habría respetado y rechacé ofertas de venta cuando los inversores ofrecían cifras absurdas. En su lugar, tomé parte de las ganancias y creé un programa de becas en nombre de Henry para niños que crecieron como yo, de pie en cocinas con neveras vacías y nadie entrando por la puerta. Les dimos portátiles, tutoría, ayuda con la matrícula, herramientas reales, del tipo en el que Henry creía. Meses después, una de mis cámaras sonó tarde en la noche. Abrí la aplicación y vi el coche de mis padres pasar lentamente por la puerta, con las luces apagadas, sin detenerse, solo pasando como si estuvieran mirando un museo de una vida que podría haber sido la suya si hubieran elegido de manera diferente. Parecían más pequeños de alguna manera. No como villanos. No como monstruos. Solo personas que habían apostado todo al egoísmo y habían perdido. Ese fue el momento en que entendí algo importante. La venganza no siempre se trata de hacer sufrir a alguien. A veces se trata simplemente de negarse a dejar que lo que hicieron te defina. Henry no me salvó para que yo pasara mi vida atrapada en los escombros de sus decisiones. Me salvó para que pudiera salir, construir algo mejor y quizás mantener la puerta abierta para alguien más. A la gente le encanta decir que la sangre es más espesa que el agua. Pero la sangre no apareció cuando tenía hambre, frío o estaba sola. Un hombre sin ninguna obligación sí lo hizo. La familia, aprendí, es la persona que se queda cuando sería más fácil irse, la que te da herramientas en lugar de excusas. Si las personas que te hicieron daño volvieran solo cuando tuvieras algo que ellos quisieran, ¿las dejarías entrar solo porque comparten un apellido? ¿O finalmente cerrarías la puerta con llave, protegerías lo que has construido y elegirías un tipo diferente de familia para ti?